pero les aseguro que lo que le pasó a Moyo Cisneros, su recuperación no es nada comparado con casi un milagro que le sucedió a Valerio González. Yo estaba diagnosticado con una enfermedad autoinmune llamada enfermedad de Crohn. Es una enfermedad autoinmune degenerativa del sistema digestivo, con una inflamación en el ilion distal, que es la última sección del intestino delgado donde pega, como quien dice, con el ciego en el intestino grueso. Tenía varias pulgadas ahí, el intestino totalmente dañado, ya no tenía absorción de vitamina B12, de hierro, de proteínas, estaba desnutrido, estaba con anemia, que todos los años me tenían que poner por lo menos 4 unidades de sangre todos los años. Y la calidad de vida, hermano, para el olvido. Eso eran dolores estomacales, intestinales, flatulencias, pero ¿qué digo flatulencias? Hasta el agua me caía mal, hermano, con decirte que todo me hacía daño. No dormía. Pasaba de un sillón a la hamaca, de una hamaca al sillón toda la noche sentado porque acostado los gases no me dejaban estar. Y diarreas por meses, vómitos. Eso de las vómitos. Creo que me dijiste que ibas al baño casi 11 veces al día. Hasta 14 veces al día llegué a ir. ¿En forma de diarrea? En forma, siempre. Me hice en la calle varias veces. Eso no me da vergüenza decirlo, para que sepan a qué punto yo estaba. Cuando a mí me dieron el diagnóstico, ya yo traía como unos 5 años más. Así que en suma son como unos 17 años más o menos de padecimiento. Día, noche, invierno, verano. Eso no da tregua y no deja vivir. No deja vivir. 7 especialistas a lo largo del país, desde Chiriquí hasta Panamá, me atendieron. Todos coincidían en lo mismo. Eso no se cura. ¿Sabe? Yo soy cristiano, soy católico, soy cristiano. Milito en un movimiento de iglesia, el movimiento de cursillo de cristiandad, y eso me ayudó por la parte de la fe a mantenerme en pie. ¿Por qué tú me hiciste caso? Sé honesto. ¿Por qué me hiciste caso? Si usted me decía que había que comer popó para que se me quitara, yo me lo comía. Sí, porque yo estaba al nivel de desesperación. Entonces, yo le hablé a mi esposa cuando llegamos y ella me dice, ¿pero qué perdemos por intentarlo? Y yo, exactamente, yo lo voy a intentar. Yo conociendo a Juan Carlos, que lo conocí chiquillo, porque yo le cortaba el cabello a Juan Carlos desordenado, digo, este tipo, ¿será verdad todo esto? Pero él me dijo de la hinchazón del pie, mira, aquí está el tratamiento que vamos a comenzar, esto es así, 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 todo me explicó, que ahora no sé si entraremos en detalle, y yo me fui, y él me dice, en 3 días esa hinchazón se te baja. Gente, en 2 días se bajó, un día antes de lo que él me había pronosticado. Yo tengo más de un año ahorita de bienestar total, a mí se me fueron. Yo empecé el año de 2021, que fue un año duro para todos, para mí uno de mis mejores años. Le decía ayer a una persona que vimos un acto en la universidad, que me vieron muy malo y me vieron ahora, Valerio, pero qué bien te ves, estás diferente. Y yo le decía, ¿cómo te vas con la enfermedad? ¿Y cuál enfermedad? Ya ni me acuerdo de ella. Yo no tengo nada, yo no padezco de nada. Gracias. A mí no me da absolutamente nada. Y yo también tengo una gastritis crónica. No sé si el tratamiento también ayudó con eso, porque la gastritis tampoco me ha vuelto a molestar. Por supuesto. Yo soy creyente de que Dios me puso a Juan Carlos en el camino.